Sí, ahí la vemos y ya empecé a grabar. Y se ve, ¿sí? Sí, Listo. Entonces, bueno, voy a volver a empezar. Entonces, se ve la siguiente, se ve la primera y la siguiente diapositiva. o sea, estás proyectando las dos. Karen, arriba donde dice opciones de presentación, coloca ahí, abre, duplicar la presentación. Y ahora sí. Acá sí. Pregunta si están viendo. O pero estás viendo lo mismo. Ahí Sí, sí, no, ahí se ve bien y se escucha bien. Listo. Bueno, entonces voy a volver a empezar. Entonces, bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Karen Viviana Forero García, soy residente de primer año de pediatría y pues voy a hablar acerca de lesiones en piel. Mi tutor es la doctora Helen Preciado. Entonces, inicialmente, pues es muy importante saber cómo hacer un buen examen físico de piel, porque pues en nuestro diario vivir podemos enfrentarnos a dos tipos de escenario. Uno es que encontremos hallazgos incidentales en individuos sanos que no repercuta para la salud de nuestros pacientes. Y el otro escenario que podemos encontrarnos es que sí haya repercusión clínica, pues en cuanto a los pacientes. Entonces, es importante saber cómo vamos a leer la piel. Entonces, tenemos que saber qué tipo de lesión existe, qué colores tienen, los bordes, la consistencia, la forma, la disposición y la distribución de las lesiones. Entonces, cuando hablamos de lesiones en dermatología, tenemos que saber que se dividen en lesiones primarias y lesiones secundarias. Y que cuando hablamos de lesiones primarias, nos referimos a lesiones que se originan de nuevo sobre una piel que es normalmente sana. Entonces, dentro de las lesiones primarias encontramos la mácula, que se define como una lesión que es plana, es circunscrita, va a tener un diámetro menor a 1 centímetro y puede ser diferente al color de la piel. Es decir, puede ser hipo o hiperpigmentada o diferentes colores. Entonces, súper importante y lo que quiero que todos se lleven es que la mácula es una lesión que se ve pero no se siente. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio y cerramos los ojos y tocamos la lesión, vamos a encontrar que va a ser una lesión que se encuentra igual a la contextura de la piel normal. En cuanto a las lesiones primarias, tenemos diferentes ejemplos, como las cefélides o también llamadas pecas, que realmente pues es muy frecuente en nuestra población. Y si ustedes se dan cuenta, si nosotros tocamos una félide, pues realmente es una lesión que no se va a sentir, pero que al examen físico pues sí se puede observar. También tenemos las petequias y súper importante pues en nuestro servicio de pediatría que nos llega todos los días a los servicios de urgencias, pues son los exantemas víricos, que es muy frecuente encontrar pues todos este tipo de lesiones. Otro tipo de lesión primaria va a ser la mancha o parche, que de pronto a veces crea mucha confusión, como diferenciar entre una mácula y un parche. Uno suele pensar que de pronto es lo mismo, y sí se definen igual porque también son lesiones planas, circunscritas, que van a tener un color diferente a la piel. Pero o sea, lo que lo diferencia de la mácula es que el diámetro va a ser mayor a 1 centímetro. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si podemos ver en la primera imagen, podemos ver que es pues, una lesión que pues a simple vista se ve que no se puede palpar, ¿sí? Pero que sí la estamos viendo y que si la medimos va a medir más de 1 centímetro. Entonces, a eso le denominamos mancha o parche. Otra lesión primaria, pues va a ser la pápula. Entonces, pues la pápula es una lesión elevada que es circunscrita, que va a tener un diámetro menor a 1 centímetro y se caracteriza porque va a tener un aumento de las células de la epidermis o por depósitos dentro de la dermis. Y pues va a tener diferentes presentaciones. La podemos encontrar plana, en forma de cúpula, en forma umbilicada o en forma verrugosa. Entonces, a diferencia de la mácula, pues se diferencia que esta lesión va a ser sobrelevada. Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, pues a simple vista se puede observar que es una lesión que podemos tocar, que es elevada, que si la medimos mide menos de 1 centímetro y pues ahí no se ve muy bien en la foto, pero realmente tiene un patrón umbilicado y es lo que comúnmente llamamos molusco contagioso. Dentro de las lesiones primarias, pues también tenemos el nódulo, que va a ser una lesión palpable, va a ser circunscrita y sólida. A diferencia de la pápula, se diferencia porque esta va a tener un diámetro mayor, es decir, va a ser mayor a 1 centímetro y va a afectar tanto la dermis y el tejido subcutáneo. Entonces, eso lo podemos, o sea, así la podemos diferenciar de la pápula, porque su diámetro es más de 1 centímetro.
Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, pues ahí al examen físico se puede observar que es una lesión que pues a simple vista se puede palpar, es sobrelevada y si la medimos pues va a ser más de 1 centímetro. También dentro de las lesiones primarias encontramos el quiste, que va a ser una cavidad o saco encapsulado revestido de un epitelio y que va a contener tanto contenido líquido o puede tener un contenido semisólido. Entonces, pues ahí podemos ver que están dentro de los ejemplos los quistes epidermoides y los quistes tricolémicos. Súper importante que quiero que se lleven pues de estas lesiones, que generalmente este tipo de lesiones va a tener un diámetro vertical mucho más grande que el horizontal. Y ahorita les explico por qué es importante que tengamos en cuenta eso. También tenemos el tumor, que van a ser neoformaciones no inflamatorios, que van a tener un aspecto, un volumen, una consistencia, que van a ser variables con una tendencia a persistir indefinidamente y que pueden ser benignos o malignos y que lo caracteriza de otras lesiones es que va a ser mayor a 2 centímetros. Entonces, pues ahí podemos ver los diferentes ejemplos. En cuanto a las placas, lo que les decía acerca del diámetro es porque las placas tienden a tener un diámetro horizontal mucho más grande que el vertical, a diferencia de la mácula, de la pápula y de las otras lesiones que les expliqué. Entonces, las placas van a ser elevadas, circunscritas, van a tener un diámetro mayor a 1 centímetro, se van a caracterizar porque tienen un mayor grosor de la epidermis o van a tener depósitos dentro de la dermis y tienden a generar pues alteraciones secundarias. Pueden ser palpables, pero no elevadas como en el caso de las morfeas. Entonces, pues acá tenemos la placa común, que es las placas de la psoriasis, y si ustedes se dan cuenta, el diámetro horizontal de las imágenes suele ser mucho más grande que el diámetro vertical, y es una forma que nos va a ayudar como a distinguir este tipo de lesiones. Otra de las lesiones primarias es el labón. Entonces el labón va a ser una elevación transitoria de la piel, súper importante y que siempre recordemos que desaparece en las primeras 24 horas y que cuando nosotros hacemos dígito presión a la palpación, pues va a tener una palidez central. Entonces eso es algo que lo va a caracterizar. Entonces como ejemplos vamos a tener los casos de la urticaria, que es muy común que llegue a nuestros servicios. Entonces quiero que alguien me diga si saben, o pues a grandes rasgos, si saben qué diferencias, pues así, a simple vista, qué diferencias ven en esta imagen. Bueno, pues la segunda pues es mayor en el tamaño, pero aparte que sea mayor, tiene líquido sedoso. Diría que son las Bueno, ¿alguien más? Señora. Digamos que ahí lo que les quiero dejar es que pues si ustedes se dan cuenta, lo que varía realmente ahí es el tamaño, ¿sí? Entonces, dale mano. Importante saber que para poder diferenciar este 3 tipos de lesiones tenemos que tener en cuenta el tamaño y que realmente van a ser lesiones elevadas con líquido claro en su interior, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera imagen tenemos una vesícula que va a ser menor a 1 centímetro, en la segunda imagen tenemos la ampolla que es de 1 a 5 centímetros y en la tercera imagen tenemos la flictena que va a ser mayor a 5 centímetros. Entonces, realmente para poderlas diferenciar, en lo que tenemos que fijarnos es en el tamaño, porque si ustedes se dan cuenta, todas las 3 lesiones van a estar compuestas de líquido que puede ser ceroso, transparente o hemático, ¿listo? Entonces, pues más profundamente la vesícula, que va a ser una lesión elevada, circunscrita, que va a tener un diámetro menor a 1 centímetro y lo que les digo, va a estar en su contenido, va a tener un contenido transparente, ceroso o hemorrágico. Súper común, lo podemos observar en el herpes simple, en la varicela, en la dermatitis herpetiforme y en el eczema disidrótico. Las ampollas, lo mismo, pero entonces recuerden que mide entre 1 y 5 centímetros y que también va a estar compuesta de líquido pues transparente, ceroso o hemorrágico. Entonces tenemos las ampollas por fricción, la dermatitis ampollosa, pues entre otras lesiones. Ahora, en cuanto a la pústula, tenemos que saber que también es una lesión elevada, es circunscrita, va a tener un diámetro menor a 1 centímetro, pero a diferencia de lo que es la ampolla, la flictena, no va a estar compuesto ni de líquido ceroso, ni hemático, ni transparente, sino que va a tener un líquido purulento que va a estar dado por los polimorfonucleares, los neutrófilos y los detritus.
Entonces, lo podemos ver en la foliculitis y en el acné vulgar. Si ustedes se dan cuenta, pues uno ve que en el centro está rellena de pus. Entonces, importante que es menor a 1 centímetro. Y cuando ya hablamos de absceso, es que una lesión pues elevada, circunscrita, pero a diferencia de la pústula, va a tener un diámetro mayor a 1 centímetro y pues va a tener más líquido purulento precisamente por su diámetro. Ya en cuanto a las lesiones secundarias, entonces es importante saber que cuando nos referimos a este tipo de lesiones es cuando hablamos de lesiones que van a tener cambios que han ocurrido sobre una lesión que pues primaria ya preexistente, o sea, ya no es una lesión de nuevo, sino que ya dentro de esa lesión primaria va a haber un daño. Entonces, dentro de las lesiones secundarias tenemos la escama, que va a estar dada por una hiperkeratosis, es decir, una acumulación del estrato córneo, por una mayor proliferación en la epidermis o por una descamación diferida. Entonces, pues importante que generalmente las escamas descaman, ¿listo? Entonces, eso es importante y lo podemos ver pues en la psoriasis, en la tiña o en el edema anular centrífugo. Otros ejemplos de psoriasis como la pitiriasis versicolor, la queratosis actínica y la pitiriasis rosada. Y algo que crea a veces mucha confusión es diferenciarla de la costra. Entonces, súper importante que en la costra va a ser cuando los líquidos transudados o exudados, como el suero, la sangre, el pus, se van a secar en la piel. Entonces, eso genera una costra. Entonces, digamos, si ustedes pueden ver la primera imagen a la izquierda, es un impétigo y en la parte inferior de la cubana derecha se puede ver que hay un líquido, o sea, pues que hubo un líquido que se secó y creó pues ese tipo de costra. En cuanto a la fisura, importante saber que es una grieta lineal que va a ser dolorosa, los pacientes siempre dicen que les duele y adicionalmente esta secundaria a sequedad intensa, engrosamiento de la piel y pérdida de la elasticidad. Entonces, pues, como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos una mano que va a tener una grieta, si pueden ver ahí, que es lineal y pues el paciente siempre se queja de dolor. En cuanto a la escoriación, entonces saber que es una lesión exógena de toda la epidermis y que puede ser lineal o punteada y que la diferencia de la anterior es que esta es autoinfligida. Entonces es muy común y característica, o sea, es secundario generalmente a las lesiones pruriginosas por el rascado. Entonces el rascado suele provocar este tipo de lesiones. En cuanto a la erosión, va a ser la pérdida parcial de la epidermis y súper importante que no deja cicatriz. También recordarles que no afecta ni dermis ni tejido celular subcutáneo. Entonces, ahí como ejemplo podemos ver que en este paciente hubo alguna ampolla o una flictena que se reventó y pues creó este tipo de lesión. Pero si ustedes ven, no tiene un compromiso profundo, sino que tiene solo un compromiso superficial, que va a ser el compromiso de la epidermis. Ya en cuanto a la úlcera, sí va a ser la destrucción de todo el espesor de la epidermis, dermis, incluso el tejido celular subcutáneo. Entonces, esta sí va a tener un compromiso mucho más profundo, como podemos ver ahí, compromete ya todo como la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. En cuanto a la atrofia, entonces saber que puede ser de tipo epidérmico o dérmico. Entonces, súper importante que la epidérmica es un adelgazamiento de la epidermis que va a tener, o sea, se va a caracterizar porque va a tener aparición de arrugas y un aspecto brillante de la piel. Y a veces es muy común, sobre todo en la población, pues en toda la población realmente, pero en nuestros niños, cuando utilizan mucho corticoides, si ustedes se dan cuenta, a veces ellos traen esa atrofia de la piel y uno les puede ver la coloración brillante. Y ese tipo de atrofia se llama atrofia epidérmica. Y ya la dérmica es una desaparición del colágeno o de las fibras elásticas de la dermis que producen una depresión. Entonces, pues en esta imagen les traje una hipoplasia dérmica focal que si ustedes pueden ver genera una depresión en la piel. Entonces, ese tipo de depresión sería una atrofia dérmica. En cuanto al infarto, pues recordar que es una isquemia del tejido y que pues se puede manifestar de diferentes colores, puede ser gris blanquecino, a morado y negro. La cicatriz, que va a ser la proliferación de tejido fibroso que va a reemplazar al colágeno normal posterior a una urida u ulceración y que compromete la dermis reticular. Entonces, la cicatriz se puede dividir en atrófica, hipertrófica y queloide. Súper importante que la hipertrófica está dentro de los bordes iniciales de la herida, mientras que la queloide sobrepasa los márgenes iniciales de la herida. Entonces, si ustedes pueden ver en la primera imagen, ahí sobrepasa pues los márgenes de la herida y a eso lo llamaríamos queloide. La liquenificación, que va a ser una acentuación de las líneas naturales de la piel que van a reflejar el engrosamiento. Entonces, esto es muy común a veces verlos en la dermatitis atópica, que cuando uno toca al paciente está engrosada la piel. Entonces, a eso le llamamos liquenificación.
Y en cuanto a la fístula, recordar que pues es el trayecto tisular anormal congénito traumático e inflamatorio que va a comunicar dos estructuras o órganos internos y que uno de estos pues está en la superficie cutánea. Importante para todos y quiero dejarles que no olviden describir el color de las lesiones porque el color está muy relacionado con muchas patologías. Aunque no les voy a hablar pues de patologías, realmente sí les quiero como mencionar algunas y que vean la importancia de por qué es tan importante describir el color. Entonces, el color negro está hablando a veces de necrosis de la piel, de escaras, de melanomas y de tatuajes traumáticos. El blanco de vitiligo, cicatrices, enfermedades como que produzcan vasoespasmo, como la enfermedad de Raynaud. Cuando vemos una lesión roja, que puede ser por eritema, ya sea por dermatitis, psoriasis, medicamentosa morbiliforme. Cuando vemos una lesión como púrpura morada, pues podemos pensar en púrpura palpable y no palpable, en neoplasias vasculares, en los linfomas cutáneos. La azul, que está relacionada pues con la mancha mongólica, con cianosis, con equimosis, con congestión venosa. El verde, que puede estar ocasionada por infecciones por pseudomonas, por tatuajes, o también se llama algo que es una enfermedad, un pelo verde por depósitos de cobre. El marrón, que puede estar relacionada con neos melanocíticos, con hiperpigmentación posinflamatoria. El gris, que puede estar relacionado con eritema discrómico persistente, con lesiones por medicamentos. El rojo anaranjado, que lo podemos ver en la pitiriasis rubra pilaris, o el amarillo, que podemos verla con enfermedades de lípidos. Súper importante entonces siempre describir el color porque a veces el color se asocia mucho o nos puede hablar acerca de una patología. Les traje algo importante que es la valoración en el color de la piel, que es la escala de Fitzpatrick, sabiendo pues que el 1 es el paciente que el color de la piel es blanco y el 6 es el paciente que tiene un color negro. Entonces a veces es importante podemos describir esto porque de pronto hay lesiones, digamos una púrpura es mucho más difícil distinguirla en un paciente que tiene un Fitzpatrick tipo 6. Entonces pues es muy importante como saber qué fototipo de piel tiene este paciente y adicionalmente porque nos va a mirar la respuesta a la radiación ultravioleta de cada paciente. Entonces, en cuanto a los bordes, tenemos que mirar siempre si están bien definidos o mal definidos. Entonces, es como siempre preguntarse si uno puede delinear esa lesión con un lápiz. Entonces, si ustedes ven, pues uno delinea el círculo y uno dice pues que son bordes bien definidos porque no hay nada que lo esté alterando. Mientras que ya dibujar una estrella pues va a ser mucho más difícil. Entonces, siempre no se nos puede olvidar, pues, tocar la lesión, porque, pues, la lesión, tocándola, podemos hablar de consistencia, de temperatura, de movilidad, de qué tan profunda es, o de cambios en la coloración con la presión, como en los casos de los saones, que cuando le hacemos la digitopresión, aparece la palidez central. Entonces, en cuanto a la palpación, pues siempre nos ayuda como a diferenciar lesiones primarias. Miren que lo que les decía acerca de la mácula es algo que podemos diferenciarlos solo pues tocándolo. Y adicionalmente a eso, porque pues incrementa pues el examen y la apreciación cuando no existen cambios visuales, como en el caso de unas lesiones. Entonces, en cuanto a la forma, siempre describir cómo la ven. Entonces, si es redonda, si es ovalada, si es poligonal, policíclica, anular, es umbilicada, es irregular, siempre describamos cómo es, cómo la vemos. Y en cuanto a la configuración, existen diferentes patrones de lesiones. Entonces está la configuración anular, que si ustedes pueden ver, es una forma de anillo, pero lo que quiero que se lleven del anular es que el borde es diferente a la periferia. Entonces, si ustedes pueden ver, la periferia es distinta hacia el borde. La serpinginosa, que es pues es un patrón que se describe como en forma de serpiente o de serpentín. El zosteriforme, que generalmente pues es lineal y que no pasa la línea media. El conglomerado, que es un patrón pues donde hay un acúmulo de lesiones. La reticulada, que si ustedes lo pueden ver, es como en forma de red. Las líneas de Blaschko, que generalmente pues son líneas que siguen un mismo patrón y que se llaman así pues por la persona que las descubrió y que realmente es como la diseminación de unas células que se dan a nivel embrionario. En Diana, importante saber que también son llamados como tiro al blanco. Entonces, es importante pues saber que estas lesiones pues son un tipo de lesión concéntrica y si ustedes se dan cuenta cuando se hace tiro al blanco, es muy parecida como la forma de la lesión. En satélite, pues saber que son lesiones que van a estar alrededor de otro tipo de lesión. El arqueado, que va a ser en forma de arco, y el discoideo numular, que a diferencia del anular, no afecta al centro.
¿sí? O sea, el centro es igual a la periferia. Entonces, lo más importante, pues siempre hacer una muy buena historia clínica, redactar muy bien la enfermedad actual. Les traje como unas preguntas claves que podemos, pues que nos pueden guiar como al diagnóstico de una lesión. Uno es cuándo, o sea, saber cuándo inició todo. El otro es en qué sitio inició, perdón, si pica o duele o si hay otros síntomas relacionados, cómo se ha diseminado, es decir, cómo es el patrón de evolución de estas lesiones, cómo han cambiado las lesiones individuales, si hay factores predisponentes, o sea, que hay algo que le esté generando ese tipo de lesión, ya sea calor, frío, sol, ejercicio, entre otros, y si han recibido un tratamiento tópico, ya sea previo, ya sea tópico o sistémico. Entonces les traje unos ejercicios para que me ayuden como a describir o por lo menos saber qué tipo de lesión es. Entonces no sé si alguien pues quiera participar. Yo diría que es mayor de 2 centímetros, tal vez implicado. Mela, si quieres, creo que te escucho. Estoy bien, dígalo, Cruz. Me cambia el trabajo. Que bueno, estaba describiendo la lesión. Son bordes irregulares, está hiperpigmentado, sería mayor a 1 centímetro y compromete pues en mi cara izquierda y no sé, diría que es una mancha. Bueno, entonces efectivamente, pues sí es una mancha. Entonces, como quiero dejarles que siempre describamos bien la diferencia entre mácula y mancha, porque a veces suele uno poner mácula, no sé qué, pero realmente es una mancha, entonces diferente. Entonces, es mayor a 1 centímetro y si ustedes la tocan, pues no se va a palpar nada. Y esta, no sé si- ¿Podemos pasar a la de voluntarios? ¿listo? Bueno, parece que previamente el paciente presentó como una ampolla y la ampolla pues se explotó o pues por alguna otra circunstancia quedó la erosión, que es finalmente lo que podemos observar en la imagen. Bueno, sí. Entonces, bueno, importante pues recordar que la mácula pues va a ser una lesión primaria y pues que esta erosión pues es una lesión secundaria y que si ustedes se dan cuenta no compromete ni tejido celular subcutáneo ni compromete dermis. Entonces, esa es como la gran diferencia. Y les traigo un Kahoot como para finalizar la charla acerca de lesiones en piel. Son solo 4 preguntas.